Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estés viendo este video. En esta ocasión nos vamos a enfocar en una duda de un compañero sobre cómo realizar este tipo de nodos que estamos viendo, que estamos observando en este tipo de estructuras. Y bueno, nos vamos a basar en este modelo de una práctica anterior, en uno de los videos anteriores del canal. Si tú quieres profundizar más de cómo realizar este tipo de estructuras, si no lo has visto o eres nuevo en este canal, puedes realizarlo. Te voy a dejar el link o la descripción en la caja de comentarios para que tú puedas observarlo. Pero en este tutorial nos vamos a basar más puntualmente en la creación de este tipo de nodos paso a paso, para que lo puedas aprender, y esto lo puedes aplicar en cualquier tipo de estructura, ya sea estas estructuras curvas o también cualquier otro tipo, por ejemplo de nave industrial, a dos aguas, como tú quieras, como tú gustes. Vas a poder complementarlo, este método de creación de nodos, en cualquier estructura. Bueno, entonces vamos a comenzar con el video tutorial de este paso a paso, así que no te lo puedes perder. Comencemos. Ok, pues vamos a iniciar. Para esto voy a borrar esta parte que tengo aquí, tanto el piso como estas estructuras. Como lo tengo en un grupo por partes, me va a ser más fácil irlo quitando. Lo voy a borrar. Como ya lo tengo guardado en otro archivo. Y para esto también voy a borrar esta cubierta. Esta sí la voy a ocultar. Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos en este punto. Obviamente voy a ocultar, bueno, voy a suprimir los nodos que tengo aquí para mostrarlo paso a paso. Y nos vamos a enfocar en esta figura. Vamos a seleccionarla toda y la voy a copiar. Perfecto. Bueno, ya que tengo esta copia, vamos a irnos a uno de los dos plugins que vamos a utilizar para crear estos nodos. El primero es el JHS Power Bar. Lo tengo aquí, ya lo voy a mostrar en el programa, porque vamos a utilizar este icono de aquí, que es el convertir puntos o vértices de las estructuras que nosotros seleccionemos, o de las aristas que nosotros seleccionemos, y este icono de aquí, que es crear componentes de una figura que nosotros ya hayamos elegido. Vamos a verlo de esta manera, o ejemplificarlo de esta manera. Para esto yo voy a ocultar mi estructura y únicamente voy a dejar, como lo pueden ver, las aristas que crearon mi estructura. Nuevamente, chicos, les comento, les voy a dejar en la caja de descripciones el enlace para que puedan ver el modelado de esta estructura. Ahorita me estoy enfocando, o estoy puntualizando los nodos, cómo crear los nodos para este tipo de armaduras. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya teniéndolo de esta manera, vamos a seleccionar toda la estructura y nos vamos a ir a este icono que va a crear, o en cada punto de intersección de las aristas va a crear un vértice. Como lo pueden observar, todos los puntos azules son los vértices o la intersección de cada arista.
Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ocultar ahora los vértices. Seleccionamos 3 veces para ocultarlo. También esta parte de aquí, bueno, lo tengo en 2 partes y lo vamos a ocultar. Ya tengo mis vértices de la figura y ahora nos vamos a ir a otro plugin que también les voy a dejar en la caja de comentarios para que lo puedan descargar. Vámonos aquí a dibujo y es este que tengo aquí, 3D Shapes o formas 3D, donde se encuentra una variedad de diferentes geometrías en 3D. Es la caja, el cilindro, el cono, las donas, podríamos decirlo así, el tubo, los prismas, pirámides, domos, esferas, hélices y entre otros. Ahora ya con más tiempo tú puedes checar lo que tú pretendas hacer, geometrías que tú quieras realizar. Con este plugin también nos da la facilidad de realizar de una forma muy rápida geometrías en 3D. Para efectos de este tutorial nosotros vamos a utilizar la esfera, precisamente para mostrar los nodos. Nos vamos a ir y seleccionar donde dice esfera y vamos a darle el número o el tamaño del radio. Yo le voy a dar de 50 centímetros y a este valor lo voy a dejar así. Y aquí tengo mi esferita. Ahora, ya teniendo aquí mi esfera, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar o voy a multiplicar esta esfera en cada uno de los puntos o de los vértices que tengo aquí para formar mi estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora nos vamos a regresar al plugin de JHS Power Bar. Aquí lo tengo. Me voy a este último icono del plugin, que es precisamente hacer una copia en forma de componentes. Si has visto otros tutoriales, te vas a dar cuenta o vas a saber qué es un componente, que es una función en la que podemos incluir todas las entidades o elementos que nosotros querramos en una sola geometría y podamos conseguir una serie de ventajas a la hora de manipular precisamente esa geometría, como escala, movimiento, entre otras cosas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar tanto la esfera como mis puntos, todo prácticamente. Vamos a seleccionarlo. A ver, me voy a vista en perspectiva y selecciono la función. Listo. Como podrán percatarse, ya se crearon en todos los vértices o en todos los puntos. Se creó la forma geométrica que yo seleccioné en un inicio. Entonces ya lo tengo así y vamos a corroborar que realmente o efectivamente son un componente. Si yo selecciono, le doy clic a una sola esfera, se va a seleccionar el resto de las geometrías. ¿Ya se dieron cuenta? Selecciono y se seleccionan todas. Ahora ya únicamente me resta trasladar a mi punto o a la estructura original que yo ya tenía. Y bueno, ya prácticamente ya está listo. Ya están conectados mis nodos a la estructura. Como les comentaba, si esto es un componente, automáticamente si yo quisiera escalar esta geometría, todos mis demás elementos también se modifican
al mismo tiempo. Una gran ventaja de haberlo creado, o esta función que nos crea de un vértice o de muchos vértices la geometría que nosotros deseemos bajo un componente. Y bueno, ya prácticamente ya está lista. Ya están listos los nodos de esta estructura. Como les comento, chicos, esto aplica a cualquier estructura de nave industrial, ya sea en curvas, ya sea en otro tipo de estructuras. Pero básicamente este es el método para poder crear este tipo de nodos. En este caso se hizo con una esfera, pero prácticamente se puede hacer con cualquier otra geometría. Bueno, chicos, pues espero haber resuelto esta duda para el compañero que me hizo saber en la caja de comentarios. Luego hay veces que me tardo un poquito porque obviamente estoy haciendo otras cosas o por el mismo trabajo no me permite contestar o aclarar dudas, pero bueno, para eso hago estos videotutoriales. Precisamente de una práctica que hicimos de un video anterior lo retomé, pero centrándome específicamente en este punto de la creación de nodos, para que pueda ejemplificarse de mejor manera en este punto tomado de una práctica anterior. Bueno, chicos, pues con esto me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Si tienen alguna otra duda que yo con todo gusto pueda aclarar, ya sea por la caja de comentarios o también podemos hacer videotutoriales. Para mí es un gusto sobre estos mismos temas, aunque sean ya prácticas anteriores. Me puedo basar específicamente en ciertos puntos para poderlas aclarar. Bueno, pues nos vemos hasta el siguiente videotutorial. Cuídense mucho. Chao.